Bueno, mis amigos, como decíamos al comienzo del programa, ya hay un presupuesto aprobado por la legislatura de Puerto Rico y firmado por el gobernador, y ahí ya cada una de las agencias gubernamentales supone que tengan los chavitos. Ya está corriendo el año fiscal nuevo. Fiscal. Y aquí está el que reparte los chavitos, el hombre de los chavos. Como dicen Ayuya en Camuy, allá en Dorado, que reparte el bacalao. No sería el que caldea el bacalao. Carlos Rivas, el director de la GP. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muchas Ya gracias. estás más relajado, te veo más tranquilo. Un poco más que hace 2 semanas, pero creo que nos queda un camino que andar todavía. ¿Qué significa esto? Que ya una vez firmado y comenzado el año fiscal nuevo, ya todas las agencias supone que tengan su presupuesto. Eso es correcto, ya cada agencia sabe cuánto está autorizado a gastar para cada una de sus operaciones. No obstante, cada uno no puede empezar a gastar a lo loco. Tú los estás monitoreando para que vayan gastando poco a poco, porque no todo el dinero ya entra de cantazo. Correcto, el monitoreo presupuestario empieza entonces ahora de lleno y es bien importante estar seguro que cuando llega marzo y abril y mayo la gente no se empieza a quedar sin fondos. Claro. Y hay un dato que es importante. Este recorte que hubo en las agencias de gobierno, ¿cómo lo ha podido atender cada uno de los jefes de agencia para no quedarse sin gasolina y poder atender las responsabilidades fundamentales de cada uno de ellos? Pues mira, el presupuesto, aunque hubo recortes importantes a través de las agencias, fue bien analítico el proceso y bien individualizado para estar seguro que la presión que se le pone a cada agencia de hacer ajustes sea algo que pueden manejar. ¿Es cierto que el presupuesto de la Fortaleza dentro de todo se aumentó? Eso no... Bueno, cuando salió el proceso legislativo, el presupuesto de la Fortaleza permaneció igual. El presupuesto de la Fortaleza se elaboró de la misma forma que de todas las otras agencias, viendo cuál es la nómina que tienen en el mes de marzo y llevando esa nómina entonces para que sea sostenible a través del próximo año fiscal. El aumento en el caso de Fortaleza vino porque es una agencia que va reclutando gente a través del año 2013. Contrario a otras agencias, todos los empleados son nuevos y el presupuesto, su segundo año de operaciones, tiende a ser un poco mayor. Director, esta información que surge la semana pasada de la degradación de los bonos a muchas agencias y a muchas corporaciones, ¿cómo afecta, si en algo, el presupuesto que está corriendo? Porque se decía que el efecto va a ser inmediato, que no va a haber dinero para hacer mejoras capitales o obra pública. Mira, el presupuesto, la degradación no afecta el presupuesto en términos de que no aumenta los gastos del presupuesto. Si algo hace la degradación es aumenta la voluntad del gobierno de ejecutar el presupuesto como fue configurado y de no depender de los mercados de capital para el funcionamiento del gobierno. Este es un presupuesto que no depende de nuevo de la opinión de Moody's ni de la opinión de los bonistas para la operación básica del país. Así que sí, lo único que hace es nos redoblar esa voluntad de que cuadremos el presupuesto y de que terminemos cuadrados para no depender de ello. Pero en ese presupuesto hay partidas, por ejemplo, para obra pública, o solamente es para, ¿verdad?, mantener funcionando los servicios básicos. En el presupuesto de funcionamiento no hay emisiones de bonos para ir al mercado y buscar dinero para correr la operación del gobierno. Evidentemente, nosotros queremos acceder al mercado para hacer obra pública, tenemos que esperar a lo que sea el momento adecuado dentro de todo lo que está pasando para salir y hacer obra. Ahora, el presupuesto de funcionamiento del gobierno no depende de los mercados de capital. Ahora, es un presupuesto fundamentado, como todos, en proyecciones de ingresos. Eso es correcto. Y si los ingresos no se dan, pues entonces empieza el corre. Pero hasta el día de hoy, por lo que has visto en términos de los recaudos, que usted tiene conversaciones diarias, me imagino yo, con Hacienda, o por lo menos semanalmente, ¿vamos bien en términos de los recaudos, cumpliendo con esas expectativas, o tú crees que podemos que en diciembre tener algún tipo de problema con la proyección de ingresos? Bueno, en estos momentos el departamento está terminando el año fiscal, cerrando el año fiscal pasado, y va a estar sacando evidentemente sus números de cómo cerrar el año fiscal en términos de ingresos. Se hicieron muchísimos ajustes en el proceso presupuestario para asegurarse que el año que viene, donde hubo una brecha en abril y hubo una brecha en mayo y una brecha en el cierre de este año fiscal, se atiende para el año próximo. Y eso fue lo que estuvo ocurriendo las últimas 2 semanas en la Asamblea Legislativa, que si te fijas, la cobertura pasó de la parte de gasto a la parte de ingresos. Sin embargo, si ocurriese eso, ¿tienen algún plan de dónde entonces hacer ajustes para no cerrar el año fiscal con déficit? ¿El próximo o el que está corriendo? Bueno, el año que está corriendo hay una serie de ajustes del lado de las asignaciones de gastos que se anunciaron en mayo, que incluye hacer unos planes de pago con algunos de los pagos que se iban a hacer al Banco de Fomento, que se iban a hacer algunas de las otras entidades públicas, hacer planes de pago y repagarlos a través de un plazo más largo.
¿verdad? Ya el presupuesto se había enmendado en febrero, se redujo 170 millones de dólares en gastos en ese momento, de 9.770 millones a 9.600 millones, y el momento que se dio la brecha, pues ese era el curso de acción realmente que teníamos disponible. Lo importante es que hacia adelante corregimos y atendimos desde el punto de vista de recaudo lo que ocurrió con otras medidas para el año que viene, entonces no o estar en una posición menos probable que tengamos que hacer ese tipo de... Y hablando sobre, ¿verdad? Adelante, y siguiendo la pregunta de Ferdinand sobre las proyecciones, porque el presupuesto se basa en proyecciones. Si vemos que el índice de actividad económica sigue contrayéndose, ¿ustedes están confiados en que las proyecciones, por ejemplo, de crecimiento económico se den para que entonces las proyecciones de ingresos al presupuesto lleguen? Mira, el presupuesto es un proceso, las proyecciones sí son proyecciones, pero también esto es dinámico. O sea, el Departamento de Hacienda puede tomar acciones para aumentar los recaudos reaccionando ante una brecha en algunos elementos. Del lado de gastos, pues tenemos un presupuesto mucho más agresivo desde el punto de vista de gastos, pero si podemos acabar por debajo de ese número, vamos a acabar por debajo de ese número. Si podemos ahorrar más, vamos a ahorrar más. El año pasado ya lo enmendamos y le reducimos 170 millones. Si este año podemos acabar por debajo de los 9.565, lo vamos a hacer. ¿Cuánto hubo de recortes en gastos de un año a otro? Bueno, de un año a otro el presupuesto se redujo 205 millones, pero se redujo 580 millones en asignaciones para meter el pago de la deuda que no se estaba haciendo. O sea, es como usted antes paga la tarjeta con la tarjeta de crédito, paga la hipoteca. Pues lo que hicimos fue bajar gastos para meter el pago de esa hipoteca dentro del presupuesto. Así que estamos hablando de 580 más 205, 785 millones en reducciones, más muchísimos gastos que iban a subir, que se tomaron acciones como la ley de sostenibilidad para evitar que esos gastos subieran. ¿Hay recortes en fondos federales? ¿Y a qué se deben esos recortes? Ya, hay unos recortes leves en algunos de los programas federales porque el gobierno de Estados Unidos tiene una política fiscal ahora mismo de austeridad. Pero en educación también. Sobre todo, que me dicen que los recortes que hay en educación están atados a la reducción de la población. Correcto, los programas de educación, la asignación normalmente es por estudiantes y nosotros tenemos una matrícula que está reduciéndose. Obviamente el departamento está trabajando con la deserción, está trabajando, todo el país está trabajando también con la migración, pero los fondos federales de educación, a medida que baja el estudiantado, bajan los fondos. Para nosotros los fondos federales son una de las oportunidades estratégicas más importantes, no solo en educación, en todo el gobierno. Si nosotros consiguiéramos, nosotros somos 51 en términos de per cápita los fondos federales competitivos que logramos captar. Si nosotros en vez de 51 fuéramos 50, serían 600 millones de dólares adicionales al año recurrente. Un escalón nada más. Si fuéramos 25, sería 1.8 billones de dólares recurrentes adicionales si nos movemos al lugar número 25. Y eso es lo competitivo. No estamos hablando de nada que dependa de nuestra configuración política. Parte de los 3.5 billones en la emisión de bonos se usaron para pagar préstamos. Si esos préstamos no se hubiesen pagado con ese dinero, tocaba entonces pagarlo con este presupuesto que se está haciendo. Lo que se pagó fueron los préstamos que se utilizaron para los presupuestos del año fiscal 2013 y 2014. Pero sin esa emisión, entonces hubiese tenido que buscar recursos para pagarlos con este presupuesto. Sin esa emisión hubiésemos tenido una deuda sin una fuente de repago. Pues entonces, indirectamente sí cuadramos el presupuesto con préstamos. No, indirectamente. No, si lo que está refiriendo es el primer año de pago de la emisión de bonos. El primer año de pago se incluyó como parte del dinero que se tomó prestado. O sea que como cuando usted saca su hipoteca, sabe que muchas veces la hipoteca brinca el primer mes y no empieza a pagar el mes de arriba, ¿verdad? Eso es igual en esta emisión de bonos. El primer año brinca y empieza a pagar el año próximo. Eso es parte de una estrategia de poder hacer esto de una forma escalonada, pero cuando hicimos el compromiso de presupuesto balanceado fuimos bien claros que es presupuesto balanceado de lo que teníamos en el 2014. La emisión nueva, el año fiscal que viene, va a ser otro reto que vamos a tener que atender. Me tengo que ir, pero mucha gente se pregunta, sobre todo los que hacen negocio con el gobierno, si el gobierno va a tener la capacidad para pagarle las negociaciones que ya había hecho en años anteriores o si está garantizada ese pago de deuda durante este año. Se presupuestó todo, por lo menos los negocios que se están haciendo o las deudas que tenía pendiente el gobierno con los suplidores. Bueno, lo que
lo que es deuda financiera está garantizado y está garantizado constitucionalmente. El pago a los suplidores en esta ocasión, los gastos del gobierno están pareados con los ingresos del Departamento de Hacienda. Y en esos gastos están el pago. Y en esos gastos está el pago de los suplidores en el curso de negocio. Y el Departamento de Hacienda entiendo que está bastante al día. Si usted tiene una factura, claro, si hay un problema, una reclamación contra la factura, claro, o hay un issue con los papeles, pues esos son otros 20 pesos. Pues después quiero hablar contigo sobre ese mismo tema que trajo usted de la oportunidad que hay de crecer en el área de los fondos federales. Ustedes contrataron una compañía para hacer más efectivo la reclamación del gobierno de Puerto Rico en el área federal, ¿correcto? No fue la compañía, nosotros reclutamos la directora del estado de Maryland de fondos federales para que ahora es empleada del gobierno de Puerto Rico dirigiendo fondos federales en Puerto Rico. Pero hay muchos retos ahí, de hecho hoy en la autoridad de carreteras también se plantea Las oportunidades realmente son inmensas en esa área y hace tiempo que nos movimos. De hecho, ella vino a Puerto Rico porque creyó en el potencial de lo que ya se estaba haciendo y dejó Maryland, que es un estado de muchos recursos y mucha capacidad en el área de fondos federales, para venir a Puerto Rico. Dejemos ese tema pendiente, lo cogemos más adelante porque la verdad que es un tema interesante. Gracias, Carlos, agradecido que estés aquí con nosotros. Muchas gracias.